Y los días jueves tenemos a este enorme periodista llamado Marcelo Kisilevsky con nosotros. Querido Marcelo, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miki? Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para nosotros. Buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Bien, en este día que obviamente tiene toda la carga y creo que tal vez en estos años, desde el 7 de octubre, un poco más en Israel y en el mundo judío, por todo lo que podemos de alguna manera vincular, aunque sea tan distinto desde ya. La Shoah no tiene parangón con ningún tipo de atentado, por más grave que sea, por más cruel que sea, por más bárbaro que sea, e incluso por la intencionalidad de matar indiscriminadamente a quien esté delante. Hoy, a diferencia de lo que fue la vida judía durante la Shoah, gracias a Dios y gracias a la fortaleza de nuestro pueblo, hay un Estado ahí, un ejército, y muchos que están día a día peleando por la dignidad judía. Pero no quiero yo hablar, Marcelo, quiero justamente tu comentario de este día en Israel y luego de todo lo que está circulando, que no es poco. Sí, bueno, precisamente referido a a estos dos niveles. Por un lado, el hecho de si la Shoah y el 7 de octubre se parecen. Y la respuesta es no, pero que tienen puntos de intersección. Y entonces, por supuesto, esto en la vida aquí en Israel, donde la presencia de los sobrevivientes de la Shoah es muy, muy importante y hoy tienen de alguna manera lo que contarles a los sobrevivientes del 7 de octubre. Te voy a decir un ejemplo. Unos niños se encuentran en esta tradición que ya es añosa de Zikaron Basalón, la memoria en el living, ¿no? Donde se reúnen en casas sobrevivientes con ciudadanos del común. Eh, Uno de ellos se hizo con niños que habían estado, le dicen, estuvimos 2 horas encerrados en un armario y una señora sobreviviente de la Shoah y les dice, yo estuve en la Shoah, también era niña y estuve 2 años adentro de un armario. Y quiero decirte, hay vida después de eso. Es decir, que si buscamos algunas cosas, puntos de contacto entre la Shoah y lo que pasó el 7 de octubre, probablemente lo vamos a encontrar. Y también lo encontramos en el otro aspecto que tocabas en tu introducción o antes de la unión entre los judíos y la unión entre los israelíes hoy en día. Y sobre esto fueron los discursos. Ayer en Yad Vashem, como decías, se hizo el acto central del Día de Recordación de la Shoah y el heroísmo. Y el presidente de los israelíes, Yitzhak Herzog, decía lo siguiente: el pueblo grita con todas sus fuerzas, basta, basta de polarización, basta de odio. Y está hablando de hoy en día, no de la época de la Segunda Guerra Mundial. La historia no nos perdonará a los que se comporten con irresponsabilidad y nos despedacen desde adentro. La historia no perdonará a los que desestabilicen el suelo debajo de nuestro maravilloso Estado, amado, único, judío y democrático, que fue creado de las cenizas de la Shoah terrible. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en un día para recordar la Shoah, dijo: Israel continuará combatiendo hasta la victoria, tal como lo prometí 2 días antes del inicio de la guerra. Hemos cambiado la faz del Medio Oriente. Quien temía que después de la masacre del 7 de octubre nos encontraríamos ante una nueva Shoah, vieron cómo hemos dado vuelta los términos. Y en este día de recordación de la Shoah prometo, la presión militar sobre Hamas continuará. Destruiremos todas sus capacidades, recuperaremos a todos nuestros secuestrados, venceremos al Hamas e impediremos que Irán tenga armas atómicas. Tiene contacto y no tiene contacto. Uno puede discutir si el primer ministro está utilizando el escenario de el acto por el día de la Shoah para impulsar su línea, que es una línea discutida en Israel, de si hay que liberar ahora a los secuestrados por medio de un acuerdo
que implique el fin de la guerra o si hay que seguir con la presión militar hasta la victoria total, como la llama él, y la destrucción de Hamas, que según la tesis del gobierno actual va a llevar a la liberación de los secuestrados, o sí o no. Y si vamos a impedir la destrucción otra vez del pueblo judío de parte de alguien que en esta generación, como dice el Seder de Pesaj, en cada generación se levantan para aniquilarnos, eh, el turno ahora es de Irán. Y en ese sentido sí hay otro punto de contacto porque de nuevo hay un régimen en el mundo que se plantea como su razón de ser, como su razón de Estado, aniquilar al pueblo judío por el solo hecho de ser judíos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la discusión política está, no sé si, como lo decís, es parte de nuestro ADN, puede llegar a ser que sí. Fíjate lo que dijo en otro acto, el acto de un kibutz que ya es tan central para los israelíes como es el kibutz Yad Mordejai, donde la ceremonia es muy importante. Yair Lapid, el líder de la oposición, dijo: quien define al Hamas como nazis, o sea, Netanyahu, y muchos lo hacemos, o sea, no es patrimonio solamente de Netanyahu, porque hay puntos de contacto en la ideología, etcétera, no importa, pero se refiere a Netanyahu y dice: quien define al Hamas como nazis no tiene permiso para dejar a los secuestrados abandonados a su suerte en manos de los asesinos. Si el Hamas es como los nazis, entonces hay judíos en manos de los nazis. Y otra vez, no viene nadie por ellos. Nadie hace todo lo que tiene que hacer para salvarlos. Nos contamos a nosotros mismos. No es lo mismo, tenemos un Estado, no estamos en otra Shoah, pero si tenemos un Estado, ¿cómo es que ellos no están en casa? A los monstruos de Hamas podremos exterminarlos luego, pero a los secuestrados hay que traerlos ahora. Fíjate cómo entonces la discusión política está a la orden del día, también en un día tan sagrado para la civilidad israelí y judía como es el día de la Shoah. ¿Qué más tenemos, Marcelo, para comentar? Bueno, también, o sea, todo está hoy en día en clave de Día de la Shoah, también en la Plaza de los Secuestrados ayer. Se hizo presente numeroso público para una velada también de memoria en el living, Zikaron Basalón. En el panel hablaron, entre otros, los padres del secuestrado Matan Angrest y la sobreviviente de la Shoah, Lisa Landau. Kobi Oel, padre de Alon Oel, el pianista, retenido en Gaza hace ya 566 días, dijo: 6 millones de judíos fueron asesinados y el mundo cayó. Alon está allí y el mundo también calla. O sea, todo el pueblo hoy en día está haciendo una contextualización del día de la Shoah, anclándolo en el tema del 7 de octubre, y parece que no hay alternativa, no hay escape, porque evidentemente es algo que se está viviendo, y lo que es en común es el sufrimiento, y lo que es en común es la angustia y la desesperación, la incertidumbre, etc. Los datos con respecto a Israel, te puedo contar: 119.903 son los sobrevivientes de la Shoah que viven hoy en Israel. Esos son datos de la Oficina Central de Estadística. Este año fallecieron nada menos que 12.923. Es un promedio de 35 sobrevivientes por día que fallecen. Cerca de un 10% de los sobrevivientes fallecidos durante este año desde Yom HaShoah del año pasado. Bueno, nos cuenta también que la situación es muy precaria en cuanto a lo económico. 1 de cada 3 sobrevivientes recibe ayuda de complementariedad por subsistencia por parte del Seguro Nacional. También del extranjero llegan a Israel saludos por el día de la Shoah, entre ellos Emiratos Árabes Unidos manda un mensaje muy sentido de que, bueno, vamos a hacer que esto nunca vuelva a ocurrir, y de qué manera. Se nos congeló, Marcelo. Ahí está. Donald Trump dijo algo interesante, porque Donald Trump es un tipo controvertido en lo que hace a la actitud
hacia los judíos, pero no solamente hacia los judíos, sino a sus adherentes de extrema derecha. Fíjate lo que dijo. En estos días honramos la memoria de todos aquellos que perdieron la vida bajo la plaga letal del antisemitismo. Somos testigos hoy del estallido más tremendo de antisemitismo sobre suelo de Estados Unidos después de generaciones. Y luego de la masacre del 7 de octubre, casi todos los días son amenazados judíos en nuestro país. Por sobre todo, juramos no olvidar jamás los horrores. Declaramos que nunca más significa ahora, escribió Donald Trump. O sea que hay otra cosa que todos señalan en común con el tema de Shoah, y es que lo que precedió a la Shoah, los años 30 del siglo pasado, se está repitiendo ahora en términos de crecimiento del antisemitismo, pero no solamente en Alemania en Europa, sino en todo el mundo también. Marcelo, un tema que no sé si ha aparecido en Israel como polémico, porque por lo menos no lo vi, es, bueno, hablaste de Donald Trump y Trump está volando como muchos de los grandes líderes del mundo al funeral del Papa Francisco, y en este momento se están realizando las exequias de alguna manera, todo lo que es el proceso. Y bueno, Israel no solo que no envía delegación, sino que borró un tuit que había publicado con unas condolencias. Las únicas muy sentidas fueron las del presidente de Israel, Yitzhak Herzog. No sé si esto ha traído alguna repercusión interna respecto también a lo que ha decidido el gobierno actual de Israel. No, la verdad es que no está en el orden del día esta decisión. Algunos medios por supuesto que la noticia del fallecimiento del Papa Francisco ha resonado bastante aquí en Israel el día del fallecimiento, donde las crónicas de repente lo que trajeron fue la controversialidad del Papa en su actitud con respecto a Israel. Por supuesto que se lo elogió mucho respecto de el llamado a la unidad, los llamados contra el antisemitismo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se le cuestionó desde las crónicas toda la actitud ambivalente que tuvo con respecto al 7 de octubre y de, bueno, cuando sobrevivientes del 7 de octubre le mandaron una carta al Papa pidiéndole que condene lo que pasó el 7 de octubre. Bueno, él respondió 3 meses después y solamente hablando de que la violencia no era aceptable y vaguedades por el estilo, y no mencionando siquiera una vez a los terroristas de Hamás. Entonces, hay algún tipo de dolor ahí flotando, donde seguramente algunos personeros del gobierno, algunas personalidades que tienen que ver con las relaciones con el Vaticano, decidieron bajar perfil y decir, bueno, no vamos a cargar las tintas contra el Papa Francisco, pero tampoco mandamos una delegación a el Vaticano, lo cual es un pronunciamiento político por omisión bastante fuerte, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo de las negociaciones entre Israel y, perdón, mira lo que dije, pero dicen que están de acuerdo en todo, Netanyahu con Trump? No sé si es así, pero por lo menos lo que públicamente aparece respecto de las negociaciones con Irán. Bueno, lo que pasa es que Donald Trump habló de una llamada telefónica que tuvieron hace unos días Trump y Netanyahu, y no informó demasiados detalles de qué es exactamente lo que hablaron y qué es exactamente cuáles son exactamente los puntos en los que están absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, habló del tema de Irán, cuando la verdad es que no hay tanto acuerdo. Esto es un dato factual. Israel lo que espera de Estados Unidos es que el ultimátum que se tiene que cumplir el 12 de mayo, cuando dio su ultimátum de 2 meses, era el 12 de marzo. El 12 de mayo tenemos que estar todos atentos a ver qué va a hacer Donald Trump,
porque en este momento lo que está pasando con las negociaciones, tanto el primer sábado como el segundo sábado en Roma, que se encontraron las delegaciones, Irán salió, como decía un experto en el tema de Irán, Beni Sabti, dice, salió saltando en una pata, estoy tratando de encontrar el paralelo en español de la expresión, de alegría de cómo Estados Unidos les dio todo sin exigirles nada. Ni siquiera el cese del enriquecimiento de uranio, lo pueden seguir enriqueciendo al 3,7%, anda a comprobarlo. No lo obligaron, como anunciaban, a que el uranio ya enriquecido sea trasladado a otro país. Se hablaba de Rusia, eso también salió de la mesa de negociaciones. No le hablaron del sistema balístico que tiene que ser liquidado, no le hablaron de la financiación de proxies, de organizaciones terroristas en el Medio Oriente. Y entonces Irán dijo, bueno, fueron conversaciones constructivas, y este experto dice, constructivas es todo lo que se van a permitir expresar su alegría a los iraníes. Se están autoconteniendo para no mostrarse bailando en las calles de Teherán. Entonces, con eso, y que ya incluso el ultimátum haya quedado congelado, entonces yo no sé a qué se refiere Trump exactamente con estamos de acuerdo en todo, cuando habló con Netanyahu, cuando ni siquiera mencionó a los 59 secuestrados que están todavía en Gaza. Es decir, las negociaciones están absolutamente congeladas, hay mucha angustia y mucha amargura por parte de los familiares de los secuestrados con el nuevo jefe del equipo negociador israelí, que es el ministro Ron Dermer, el mano derecha de Benjamin Netanyahu. Dicen desde que él asumió como jefe de las negociaciones no avanzaron ni siquiera un milímetro. Ahora supuestamente hay una propuesta egipcia nueva de 5 a 7 años de tregua por liberación de todos los secuestrados, que no se declare el fin de la guerra, sino tregua por 5 a 7 años, de modo que todos queden contentos. Jamás lo puede sentir como el fin de la guerra, Israel lo puede sentir como una tregua limitada en el tiempo, pero Israel lo ninguneó. No escuchamos ni siquiera ni un sí ni un no por parte de Israel. Entonces, tampoco de Hamás, hay que decirlo también. El Hamás tampoco aceptó o dejó de aceptar el plan egipcio, y ahí están las cosas, Miki. No hay mucho para informar, salvo que ha habido un nuevo video de Omri Miran, uno de los secuestrados, que cumplió en cautiverio hace unos días 48 años, y en el video se lo ve apagando una velita. No lo vimos, el video, la familia decidió que no se publique, solamente una foto pudimos ver, pero nos contaron que festejó sus 48 años soplando una velita amarga, sabiendo que su esposa y sus dos hijitas chiquitas, Romy y Alma, de 3 años y medio y de 1 año y medio respectivamente, hicieron lo mismo en un programa central de la televisión israelí, apagando una velita por papá. Eso es todo lo que podemos contar, lamentablemente. La última, desde aquí por lo menos, los incendios de ayer que eran tan importantes fueron sofocados, está todo bajo control. Sí, fue tremendo lo que pasó. Se habla de varias decenas de hectáreas quemadas en los bosques, no exactamente de Jerusalén, como en años anteriores en la zona de Shoresh, para el que conoce, pero sí casi, porque estamos hablando de la zona de Beit Shemesh, donde por lo menos 3 poblados tuvieron que ser absolutamente evacuados. Pasa también por ahí la ruta de peaje, la ruta 6, y la gente que viajaba por ahí quedó en un embotellamiento. Los bomberos en un momento les dijeron, salen todos ahora de los coches, y dejaron a todos los coches abandonados. Por suerte no hubo que lamentar ni daños ni víctimas, salvo 5 trabajadores de bomberos y de otras fuerzas que resultaron heridos levemente, pero no hubo que lamentar víctimas de gravedad. Estos 3 poblados fueron evacuados. Finalmente, sí, después del trabajo de 110 equipos de bomberos, aviones apagafuegos, no sé cómo se dice exactamente, Hidrantes. aviones hidrantes, gracias, y un helicóptero
que participaron todos en un operativo gigante de apagar todo ese incendio tremendo. Hay mucha discusión, por supuesto, como siempre en Israel, de que se pedía hace años que se traigan rebaños de ovejas. Fíjate qué simple que hubiera sido. Que hagan un pastoreo entre los bosques de la zona de Beit Shemesh y la primera línea de casas de los poblados para que ahí no crezca nada y sea como un límite al fuego, ¿no? Un cerco al fuego, no sé exactamente la terminología, pero se había hablado, se había acordado y desde entonces, verano anterior o veranos anteriores, no se hizo nada y ahí están las dos opiniones de cada judío en Israel. Dijiste verano y estamos en primavera, pero temperaturas de verano las que han tenido. Sí, no es exactamente verano lo que hay en Israel, hay bastante poco límite entre el invierno y el verano aquí en el Medio Oriente y estamos viviendo la primavera, pero con una ola de calor hasta ayer, que hoy bajó un poquito la temperatura, pero que estamos hablando de viento siroco, Hamzin o Sharab, con una velocidad tremenda que el fuego ayer avanzaba, Miki, a razón de 10 metros por minuto. Era una cosa de que la gente que estaba ahí, hablaba el intendente de uno de los poblados y decía, yo tenía que correr, porque el fuego me venía atrás. Así que bueno, fue más que por el calor, fue por el calor, pero más que nada por el viento tremendo que lo alimentaba. Esperemos, querido Marcelo, que todos los fuegos se apaguen, porque es necesario justamente llegar a eso. Agradecerte como siempre por estos minutos y la información y decirle a todos que estos informes de Marcelo están en su canal de YouTube, también donde miles y miles de personas lo ven sistemáticamente para estar informados de todo lo que acontece en Israel. Agradecerte y enviarte un gran abrazo, esperando mejores noticias pronto. Abrazos a todos y bueno, nos estamos viendo. Besoroto, buenas noticias para todos. El periodista Marcelo Kisilevsky, hoy, en este día de Yom HaShoah Be'Gvura, desde el Estado de Israel.